Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente nos volvemos a encontrar en el curso de competencia lingüística. Esto es Lingüística para la Vida y continuamos con el siguiente video. Muy bien, vamos a hablar ahora de los factores que perjudican, malogran, tergiversan la comunicación. Así es, vamos a hablar del ruido. Así es, cuando hablamos del ruido, aparentemente nos suena a algún ruido físico que pueda venir del exterior, etcétera, pero no estamos hablando solamente de ese tipo de ruido. También estamos hablando de otras maneras de factores que perjudican la comunicación. Le vamos a denominar ruido a todo aquello que malogra, perturba la comunicación, interfiere, principalmente interfiere al canal. Recuerda que el ruido va a distorsionar en este caso el canal, va a hacer que no podamos entender de la mejor manera aquello que queremos decir. Muy bien, vamos entonces a hablar de los tipos de ruidos. Vamos a comenzar con el primer tipo de ruido y el más conocido. Vamos a hablar con el ruido físico. Muy bien, así es. El ruido físico viene a ser cualquier interrupción de sonido que puede interferir nuestra comunicación. Por ejemplo, un ruido físico puede ser eh, el sonido de la mesa, puede ser el tronar de un cuetón, puede ser, por ejemplo, una bulla involuntaria, cualquier ruido involuntaria, inmotivado, cualquier ruido es un ruido físico o auditivo. Así es. Muy bien, vamos avanzando entonces y ahora vamos a hablar también de los ruidos blancos o técnicos. Hay una diferencia entre el ruido físico o auditivo y los ruidos blancos y técnicos. Muy bien, te lo voy a dar a conocer. Los ruidos blancos o técnicos son ruidos de manera intencionada que se van a dar dentro de la comunicación, como por ejemplo el pitillo para censurar las groserías que se van a decir dentro de un video. Así es, ese vendría a ser un ruido blanco o técnico porque lo ponen de manera intencional para que no podamos percibir esa desagradable palabra. Igual va a pasar también con los rostros velados. Recuerden, en algunos programas de televisión tratan de cubrir una parte del rostro de una persona. Entonces, eso también vendría a ser un ruido intencionado. Como tal, vendría a ser un ruido blanco o técnico. Muy bien. Pasamos a otros tipos de ruidos. Tenemos aquí el ruido semántico, tercer tipo de ruido. El ruido semántico está referido a todos aquellos ruidos que tengan que ver con la interferencia del significado. Por ejemplo, si yo utilizo palabras rebuscadas, palabras exageradamente cultas, así es. Si yo utilizo palabras muy rebuscadas, posiblemente no me vas a entender. Entonces, habría ahí un ruido semántico. Un claro ejemplo de este es el hecho de ir donde un médico. Un médico utiliza bastantes tecnicismos, no entiendes exactamente qué es lo que tienes, entonces ese viene a ser un ruido semántico. Por eso es importante adaptar nuestra manera de hablar de acuerdo al público al cual nos estamos dirigiendo. Este ruido semántico también se da a través de los errores ortográficos. Recuerda, un error ortográfico puede hacer que una palabra cambie de significado. Entonces, estamos frente a un ruido semántico. La anfibología también es un ruido semántico. ¿Y qué es la anfibología? Viene a ser el doble sentido que le damos a las palabras o a las frases o oraciones. Por ejemplo, si yo digo, el perro de tu hermano. Así es. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando del perro de tu hermano, que tu hermano tiene un perro, o es que tu hermano tiene características caninas? Ah, entonces estamos frente a un doble sentido. El doble sentido también es un factor que perjudica la comunicación y este tipo de ruido lleva el nombre de ruido semántico. Así es, los cultismos entonces, los errores ortográficos y la anfibología o el doble sentido vendrían a ser los ruidos semánticos. Vamos ahora con otro tipo de ruido. Vamos a hablar ahora del ruido psíquico. Así es, son ruidos mentales. Por ejemplo, el sueño viene a ser un ruido psíquico. Afecta directamente a nuestros planos mentales y hace que no entendamos de la mejor manera posible una explicación de algún tema. La distracción, la ebriedad, el cansancio. Recuerda que los ruidos psíquicos también tienen que ver con los factores emocionales. Así es.
Por ejemplo, si uno tiene muchos problemas en casa, tiene un ruido psíquico y no va a entender de la mejor manera posible esta clase. Puede ser también el estar completamente enamorado. Una persona completamente enamorada está pensando mañana, tarde y noche en ese ser amado. Entonces, estamos frente a un ruido también psíquico. No nos vamos a comunicar de la mejor manera posible. Veamos el último tipo de ruido. Este ruido lleva el nombre de ruido fisiológico. Y los ruidos fisiológicos son aquellos ruidos que tienen que ver con alguna parte de nuestro organismo. Por ejemplo, la disfonía. Si yo, por ejemplo, tengo dificultad para pronunciar alguna palabra, entonces estoy frente a un ruido fisiológico. No me vas a entender correctamente lo que te trato de transmitir. Muy bien, la tartamudez, la tartamudez también viene a ser un ruido fisiológico. Vamos con otro ruido. La sordera es un ruido fisiológico. ¿Qué pasaría si nos estamos comunicando y tú ahí en casa, que estás sentado, tienes un dolor de barriga terrible o un dolor de cabeza terrible? Sería un ruido fisiológico. Muy bien, así es que existen diversos tipos de ruidos que interfieren la comunicación. Cuando hablamos de factores que perjudican, hablamos de todos estos tipos de ruidos. Sin embargo, existen también factores que mejoran la comunicación. Uno de estos factores viene a ser la redundancia. ¿Te has dado cuenta que cuanto más repetitivo es un mensaje, el mensaje llega a encalar o entra a calar más en nosotros? Así es. Esto lo saben muy bien los comerciales. Así es, repiten constantemente un mensaje y hace que nosotros podamos pues entender ese mensaje claramente y comprar ese producto. Así es, la redundancia aporta a la comunicación y el ruido perjudica la comunicación. Muy bien, chicos, esto ha sido Lingüística para la Vida. Nos vemos en el próximo video. Chao, chicos, cuídense.